Si eres principiante en trading y en mercados financieros, este es el único video que necesitas ver para entender análisis técnico básico. Y la idea es de que al final del video dejes de dibujar líneas en el gráfico que no entiendas y que no te hagan sentido. Bueno, hay que destacar que obviamente que el análisis técnico no se trata de adivinar, sino de interpretar el mercado y entender cómo va funcionando y cómo se va moviendo. Y además al final del video vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ha comportado el mercado y vamos a repasar todos los conceptos que vamos a ver en este video. Vamos a partir por el camino más lógico. Uno al momento de invertir tiene varias alternativas, pero uno siempre tiene que hacer un análisis de mercado, ¿cierto? Y en ese análisis de mercado vamos a trabajar probabilidades. Y ahí hay dos desviaciones. El análisis fundamental, donde vemos, por ejemplo, empresas donde entregan resultados, proyecciones de crecimiento, datos económicos, etc. Y hay un video, por cierto, en el canal de que si no entiendes las noticias no vas a entender el mercado, donde vemos análisis fundamental en base a datos económicos. No olviden suscribirse también al canal. Por otro lado, tenemos el análisis técnico básico, que eso es lo que nos trae el día de hoy. Y vamos a tener un entendimiento del gráfico, que eso es lo primero que tenemos que entender, cómo leerlo. ¿Qué son todas las velas? ¿Qué son todos los símbolos? ¿Qué son los indicadores? Y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Hoy día vamos a ver los distintos tipos de activos que existen, como Forex, índices, commodities. Vamos a ver lo que se denomina como price action o acción del precio, donde vamos a desglosar cómo funciona un gráfico y vamos a ver también los esenciales para poder comprenderlo, como las velas japonesas, soportes, resistencias, las distintas temporalidades, estructuras de mercado. Y también vamos a ver los primeros indicadores técnicos básicos como RSI, MACD y estocástico. Todo lo que necesitas sí o sí para comenzar a introducirte en este mundo y comenzar a entender desde una buena base. Antes de partir hay que destacar que entender el gráfico y cómo funciona no va a predecir el futuro, solamente va a aumentar las probabilidades de éxito. Y es por lo mismo que es sumamente importante tener una muy buena relación con el riesgo y la gestión que se está tomando, porque si no puede darse de que se sobreexpongan al mercado y pueden llegar a tener pérdidas significativas. La gestión de riesgo es clave. Al fin y al cabo, el análisis técnico lo único que te va a entregar son mayores probabilidades de éxito, pero eso no descarta las probabilidades de que el trade no se dé y las probabilidades de pérdida. Lo primero que necesitas saber para introducirte al mundo de los mercados financieros son las distintas alternativas de activos que ofrece el mercado. Vamos a partir por Forex, que vendría siendo el mercado de divisas. Este es el mercado más líquido del mundo, el que más se transa. Algunos ejemplos acá pueden ser, por ejemplo, en Chile, el dólar. Actualmente tenemos el dólar en 8.50 y eso es una relación donde estamos comparando el peso chileno contra el dólar. También podemos encontrar una relación, por ejemplo, entre el euro y el dólar norteamericano, o el dólar contra el yen japonés, o el dólar contra el dólar canadiense. El mercado de Forex siempre se ha destacado mucho porque tiene muy fuertes impactos respecto a datos económicos de los países en sí, porque las políticas monetarias juegan un papel clave respecto a la depreciación y la apreciación de la moneda local que se esté mirando. Obviamente, entre más entendamos el activo, mejor lo vamos a comprender. Entonces, por eso es muy importante estar constantemente informado respecto a los datos económicos, las políticas monetarias y también las correlaciones que tengan los activos. Por ejemplo, en el peso chileno tenemos una claridad de que hay una correlación muy fuerte con el cobre. Entonces, cuando el cobre sube, vemos que nuestra moneda local, el peso chileno, se aprecia. Y sucede lo mismo con otras monedas. Por ejemplo, en el caso del dólar canadiense, cuando el petróleo sube, también vemos una apreciación en el dólar canadiense. El dólar australiano también tiene una correlación con el oro. Es sumamente importante entender estos pequeños datos porque al fin y al cabo generan un mayor entendimiento en el mercado y eso nos puede otorgar un edge, un beneficio, una ventaja al momento de estar operando. El siguiente activo que vamos a revisar son los índices bursátiles, los cuales son conjuntos de acciones que se distribuyen en distintos porcentajes. El más conocido en Chile vendría siendo el IPSA. Y a nivel internacional los que más destaco yo personalmente y para operar son el S&P500 y el Nasdaq. De todas formas, cada país tiene su propia bolsa y mercado bursátil. Por ejemplo, en Alemania existe el DAX, que también es un índice con gran relevancia a nivel internacional. Existe el FTSE 40, existe el Nikkei, etc. Existen varias bolsas, pero yo personalmente me especializo en el S&P500 y en el Nasdaq, son las que más miro y las que tienen mayor relación obviamente con Estados Unidos. Hay que mencionar un detalle sumamente importante y es la dependencia que tienen estos índices respecto a empresas en específico, que vendrían siendo las 7 magníficas. Para los que no conozcan las 7 magníficas, estas son las empresas más importantes que han tenido más relevancia últimamente, como Apple, Microsoft,
Amazon, Nvidia, Tesla, Alphabet, que vendría siendo Google, Meta. Entonces, estas empresas han tenido subidas muy altas y también han impulsado la bolsa. Y últimamente nos hemos encontrado con una concentración muy alta en el S&P 500 y también en el Nasdaq respecto a estas. Recordemos, el S&P 500 son las 500 empresas más grandes y líderes en Estados Unidos y vemos una mayor diversificación en el S&P 500 respecto a otros sectores, como por ejemplo podría ser el sector de banco, de transporte, el sector de consumo, etc. El Nasdaq, por otro lado, se especializa en lo que vendría siendo tecnología. Es una bolsa más volátil y tiene 100 empresas nomás y tiene una ponderación más alta en los activos mencionados de las 7 magníficas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, en el S&P 500 Microsoft tiene una ponderación de un 6,8% y en el Nasdaq tiene un 13%. Ahí pueden hacer la comparación ustedes. Para los que no les quedó muy claro qué es un índice bursátil, son una conglomeración de varias acciones. Vamos a elegir, por ejemplo, si es que estamos hablando del S&P 500, por ejemplo, que es un índice de líderes y diversificado con hartos sectores, vamos a elegir, por ejemplo, acciones de McDonald's, acciones de CAT, acciones de X, de Bank of America, de Boeing, de distintos sectores, y les vamos a dar distintas proporciones de cuánto va a representar cada acción en el conglomerado. El S&P 500 es sumamente bueno de estar mirando porque nos ayuda a entender cómo está la salud del mercado norteamericano en general. Para el caso del Nasdaq, como ya les mencionaba, se especializan en lo que vendrían siendo tecnológicas. Es lo que más tiene el portafolio de las 100 empresas que están en el Nasdaq. También nos vamos a encontrar con el mercado de los commodities o de las materias primas, donde vamos a encontrar el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas natural, el trigo. Los podemos definir en varias categorías, como por ejemplo minerales industriales, que vendría siendo el cobre, por ejemplo, el palladium. También vamos a encontrarlo como metales preciosos, como el oro, la plata. Vamos a encontrar también en los commodities el sector de energía, donde podemos encontrar el petróleo y el gas natural. Y también vamos a encontrar el sector de alimentos, como por ejemplo el trigo, la soya, vamos a encontrar el jugo de naranja, etc. Pero los que más se miran en general y los que más se transan es el mercado del oro y del petróleo. El mercado de commodities tiene una característica bien particular que se define mucho por la oferta, la demanda y también las expectativas que se están haciendo respecto a ese mercado. Por ejemplo, si es que una minera de cobre falla en un país, por ejemplo en Chile, se va a huelga, el cobre se va a disparar en el mercado. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de menor producción y la va a afectar al tiro. En el mercado, por ejemplo, del trigo, si es que hay alguna plaga, también le va a afectar rotundamente. En el mercado del petróleo tenemos un participante muy importante que es la OPEP, que ya vamos a hablar en algún otro video respecto a su papel que tiene, pero ellos van controlando respecto a la oferta y la demanda cuánto suministro de petróleo hay. Pueden haber también situaciones donde se den shocks de producción o sobrestock, como fue lo que vimos con el petróleo en la pandemia, de que el petróleo lo único que hacía era caer y caer y caer hasta llegar a niveles negativos. Y también los commodities, las materias primas, tienen una característica que nos gusta mucho a nosotros, que suelen tener tendencias muy marcadas y muy claras, como es la tendencia que ha tenido el oro últimamente. Y por último vamos a encontrarnos con el último sector, que vendrían siendo los criptoactivos, que son activos digitales descentralizados, como Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Estos activos son sumamente volátiles, pero tienen también una ventaja, que son mercados que están abiertos 24/7. Tienen rallies y caídas muy fuertes y son muy sensibles a las noticias. Ahora, para poder ingresar al mercado, vamos a necesitar un broker, un intermediario, alguien que nos conecte. Y ahí es donde entran en papel dos empresas claves que les voy a recomendar y que yo tengo partner con ellas directamente. Vamos a tener VFX, que es un broker chileno con más de 10 años de experiencia, que va a transar Forex, como el dólar peso, por ejemplo, materias primas como el oro, y índices como el Nasdaq, el S&P 500... Y vamos a tener Bitget para lo que vendría siendo criptoactivos, como para poder tradear Bitcoin o para poder comprar Bitcoin y mantener esas posiciones a largo plazo. Ambas dos, por registrarte con mi link, van a tener un beneficio: asesoramiento conmigo, y en Bitget vamos a destacar de que hay 20% de descuento en las comisiones de por vida, y estas son comisiones para operar, lo cual no es menor.
Los asesoramientos son con cupos limitados y me pueden escribir directamente a mi Telegram o a mi Instagram. Les voy a dejar los links en los comentarios. Ahora, ¿por qué les interesaría poder comenzar a trabajar conmigo? Tengo un diplomado en trading en la Universidad Católica, lideré el área de inversiones y de asesoramiento en VFX, por eso también lo recomiendo, porque yo trabajé ahí. He asesorado más de 200 tradings y me declaro como un obsesionado en el mercado. Ahora sigamos con el video. Vamos ahora a entender el análisis técnico, el entendimiento de gráfico. Vamos a tener dos alternativas. Poder tomar un long, una compra, un largo o un short, una venta o un corto, como lo quieran llamar. Todos estos conceptos son lo mismo. Y esto es al momento de tomar una posición. ¿Cuáles son las distintas alternativas que hay para poder tomar una posición? Puede ser una posición que vaya hacia arriba, que nosotros nos beneficiemos cuando el mercado sube, que vendría siendo un long, una compra o un largo. Y vamos a tener el concepto short, venta o corto, que es de que vamos a tener un beneficio cuando el mercado cae. Sí, tú puedes ganar cuando un mercado se desploma. Y esos son los beneficios de poder hacer trading como tal. Ahora, la explicación un poquitito más técnica. Un long es una posición donde compras un activo esperando que el precio suba, ¿cierto? Esto se los recomiendo notarlo. Y un short es una posición donde vendes un activo esperando que el precio baje. Esto va a hacer un poco más de sentido al tiro porque lo más complicado de entender es la posición en venta o el short. La lógica del long, de la compra, de cuando uno que espera que el mercado suba, es simple. Tú compras barato, vendes más caro y la diferencia es tu ganancia. Respecto a la posición en short, en venta o en corto, la lógica es la siguiente. El broker te presta el activo, tú lo vendes al precio actual y cuando el precio cae, tú lo recompras más barato y devuelves el activo y te quedas con la diferencia. Y así es como tú ganas en un short, porque estás vendiendo un activo esperando que el precio caiga. Ahora hay que comenzar a definir el contexto para entender el análisis técnico y entender los gráficos. Vamos a tener price action y vamos a partir por explicar qué son las velas japonesas. Seguramente han visto un gráfico, no han entendido mucho qué estamos viendo en este momento, cuál es la interpretación de esto. Y ahora se los voy a explicar, pero primero tenemos que partir por lo más básico, ¿qué es una vela? Nosotros tenemos distintas formas de ver el mercado. Podemos ver el mercado de forma lineal, que esto se utiliza para compras ya que vendrían siendo más largo plazo porque no te entregan mucha información, pero para poder hacer trading lo más idóneo es utilizar velas japonesas, porque las velas nos entregan más información que el modelo lineal. Y ahora se los voy a explicar. Para entender las velas japonesas hay que entender sus componentes. Vamos a tener el cuerpo de la vela, que vendría siendo la parte verde y la parte roja. La vela verde es la vela alcista y la vela roja es la vela bajista. ¿Qué? Porque en los niveles de acá está el precio de apertura, el valor que tenía cuando partió esta vela, y luego en el momento de cierre, como cerró más arriba del precio de apertura, la vela es positiva. Si es que, por ejemplo, un activo cae de precio, algo que vale 100 cae a 90, por ejemplo, vamos a tener el precio de apertura en 100 acá y vamos a tener 90 acá y tuvo un precio de cierre. Pero también vamos a tener estas mechas que hay en las velas que van a representar la volatilidad también que hubo en esos momentos. La parte alta de la mecha alcista va a ser el precio máximo de esa vela y la parte de abajo va a ser el precio mínimo. O sea, por ejemplo, en esta vela, digamos por ejemplo que esto abrió en 100. En este momento pudo haber caído hasta 90 y luego haber ido a buscar los 140 y luego haber cerrado en 120, ¿cierto? Y también para la vela bajista es lo mismo pero invertido. Si es que el precio máximo, o sea, si tenemos un precio de apertura por ejemplo en 100, podría ir a buscar los 110, pero el precio no cerró ahí, entonces el precio cae hasta por ejemplo 80 y luego cerró en 90. Entonces vamos ahora a un ejemplo claro en el mercado del oro. Estamos en una temporalidad de un día. Entonces cada vela va a representar un día. Tenemos el miércoles 28 de enero y acá tenemos el jueves 29. Vamos a ver primero la vela del 28, del miércoles. La vela anterior tuvo un cierre acá, ¿cierto? Entonces la vela parte abriendo el mercado ahí. Cuando tenemos esta vela en ese día, tuvimos un mínimo. Llegó a los 5.157. Cuando abrió a los 5.178. Entonces nos dejó esta mecha porque el precio cerró mucho más arriba. Cerró aquí. Entonces como cerró más arriba de lo que abrió, la vela va a ser verde y va a ser positiva y cerró en los 5.415.
y abrió en los 5180. Ahora vamos a ver el caso para una vela, la vela siguiente. El mercado abre en el precio anterior, que había sido los 5.419, ya cierra con los 5.383. Entonces el mercado cae, por eso la vela está en rojo. Pero hubo volatilidad. En estas mechas lo podemos ver porque el precio ese mismo día llegó a los 5.095 y llegó también a los 5.598. Esa volatilidad se ve representada con las mechas. Cuando vemos velas con más cuerpo es de que hubo más movimiento también ese mismo día. Ahora hablemos un poco de respecto a las temporalidades que van a ver, porque podemos ver un gráfico de distintas maneras. Ahora lo estamos viendo en representaciones de un día. Lo podemos ver en representaciones de una hora también. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Esto es lo que ha pasado en todo el día. El día abrió aquí abrió el día y luego tuvimos estos movimientos representados por cada hora. También lo podemos ver cada 5 minutos. ¿Qué está pasando minuto a minuto? Y si nos damos cuenta, acá por ejemplo era en la mañana a las 10 y luego comenzó a caer el mercado con fuerza. Y ahora está rebotando. Y todo esto nos da distintas alternativas para poder analizar los gráficos. Yo sé que es un poco enredado, pero si es que anotan cómo funciona la vela, les va a quedar más que claro. Y ahora, como estábamos hablando respecto a las temporalidades, hay distintas alternativas y distintas estrategias de trading. Un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos se utilizan para posiciones cortas. ¿A qué me refiero con posiciones cortas? Me refiero a posiciones que puedan durar probablemente un par de minutos. Cuando uno ve un gráfico de 1 hora, de 4 horas, ya estamos hablando de posiciones que duran horas. Y cuando vemos un gráfico de días, es cuando estamos haciendo un análisis que sabemos que va a durar varios días. Este análisis y la posición va a tener un tiempo largo en desarrollarse. Los soportes y resistencias son algo clave que sí o sí tienen que aprender y tienen que incorporarlo en su momento de operar. Porque si es que hay algo con lo que quiero que se queden es con esto. Esto es lo más importante. Un soporte va a ser un área de interés por parte de muchos compradores. Y una zona de resistencia va a ser un área también de interés, pero para los vendedores. Nosotros en el mercado estamos como en un tira y afloja entre la gente que quiere comprar y la gente que quiere vender. Entonces, vamos por ejemplo al caso de este gráfico. Tenemos nuestras velas y nos damos cuenta de que ahí llega el mechón y el precio rebota, ¿cierto? De que acá llega el precio y el precio rebota. Y acá llegan las mechas de nuevo y el precio rebota. Eso vendría siendo un soporte. Para los que son chilenos van a entender esto muy fácil. En el caso del dólar, el dólar contra el peso chileno tiene los soportes muy marcados. Por ejemplo, cuando el dólar llega a los 8.50, el precio rebota al tiro. ¿Y por qué? Porque hay mucha presión institucional de bancos, instituciones, AFP, comprando dólares a esos niveles, en los 8.50. Y luego el movimiento llega hasta los 8.70, 20 pesos de diferencia. Y en los 8.70 el precio del dólar comienza a caer. Cuando esto sucede, vemos una resistencia que es lo inverso. Es de que los que compraron 8.50 ahora están vendiendo en 8.70. Y cuando vuelve a caer el 8.50 vuelven a comprar. Y ese es el tira y afloja que tiene el mercado. Entonces, resistencia son los vendedores. Soporte, los compradores. Hay que destacar, esto es muy importante, estos niveles que son zonas de interés por ambas partes, cuando una resistencia se rompe, es de que los compradores tuvieron más fuerza que los vendedores. Y luego se establece en este gráfico, en este ejemplo, una nueva zona de interés. Y la zona que antes fue una resistencia perfectamente puede volverse una zona de interés para los compradores. Entonces, acá lo describimos, la resistencia son los compradores que pierden momentum y ganan los vendedores. Ganan los vendedores en la resistencia. Y en los soportes los compradores comienzan a defender el nivel y logran superar a los vendedores. Esto nos da el contexto de cómo funciona la oferta y demanda. Obviamente hay que destacar que el soporte y resistencia también son probabilidades, también fallan, pero sí nos dan un contexto mayor y también nos entregan una zona de interés clave que tenemos que estar constantemente mirando. Por ejemplo, en el SP500, esto serían el índice que habíamos mencionado anteriormente, podemos identificar un soporte cuando el precio rebota en reiteradas ocasiones en ese nivel. Por ejemplo, los 6.815, si nos damos cuenta, hubo una mecha ahí, llegó y el precio rebotó. Llegan las mechas acá y el precio rebota, rebota y luego la rompe. También puede suceder. Los vendedores también pueden
tomar la ventaja y romper la zona, y luego fue a buscar el siguiente soporte que estaba marcado en los 6.753. Es importante mencionar que son zonas de interés, no hay un precio exacto. Luego de que pasa un tiempo, vuelve a establecerse esta zona que estábamos mirando como un soporte. Cuando vuelve a caer el S&P 500 llega a este nivel y el precio rebota con fuerza. Ahora, para la resistencia es lo mismo. Si nos damos cuenta, toda esta zona le ha costado romper al S&P 500 y ha estado haciendo lo que se denomina como un rango. Toda esta zona ha sido posiciones para buscar en venta, posiciones a la baja, que era lo que hablábamos antes. Y las zonas de abajo han sido momentos para buscar posiciones en largo. Si nos damos cuenta, el S&P 500 lleva lateralizando durante ya un buen tiempo. Ya llevan estos niveles lateralizando desde octubre. ¿Y qué vemos? De que el precio, si nos damos cuenta, llega a esta resistencia que antes era y se vuelve un soporte. Acá llega el precio y rebota con fuerza. Perfecto, ahora que ya entienden lo que es un soporte y una resistencia, entienden cómo funcionan las velas, entienden que hay distintas temporalidades para poder ver los gráficos, vamos a la estructura del mercado. Esto es sumamente importante. Ya me adelanté un poco, pero por ejemplo acá podemos ver de que claramente estamos en un rango, porque el precio no logra romper niveles nuevos y cuando cae a ciertos niveles cae. Los rangos son sumamente buenos para poder operarlos por si acaso. Y también vamos a tener lo que se denominarían como tendencias. Vamos a tener tendencia alcista, tendencia bajista, rango. Esas son las alternativas que tenemos. Podemos ver cómo el S&P 500 ha estado en una tendencia alcista bastante fuerte desde los crashs que tuvimos el año pasado por los aranceles de Donald Trump, que si no mal recordamos fueron en esta fecha. En esta caída fue provocada por él. Pero si nos damos cuenta, el gráfico mostró una fortaleza increíble y ahora les voy a explicar cómo identificar tendencia alcista. La identificamos simplemente porque tenemos una subida, luego un retroceso, luego una subida más alta, luego un retroceso que no logra romper el retroceso anterior, luego otra subida fuerte, luego otro retroceso, y nos damos cuenta que los retrocesos que hay son consecutivos, ¿ya? Esto me quedó mal al final, ahí. ¿A qué me refiero con que son consecutivos? De que el gráfico no muestra debilidad al subir. Mostraría debilidad si es que el precio hiciera, por ejemplo, algo así. Y luego cae y luego sube. Pero no. Es una tendencia alcista sumamente buena. Porque va, sube, no rompe niveles más bajos. Y hace una tendencia alcista bastante marcada. Ahora les traigo el ejemplo de cómo se vería una tendencia bajista. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este gráfico de Bitcoin, en temporalidad de 30 minutos, de que el precio ha hecho un rango cayendo, lo cual es una tendencia bajista. Esta es una tendencia bajista y tendría que romper el nivel de acá, ya con fuerza, para que esta tendencia se rompa y deje de ser una tendencia bajista. Esto es importante destacarlo porque esto sí da alternativas operativas. Si vemos una vela que representa fortaleza, nos cambia el contexto de lo que está pasando en el gráfico. Entonces por eso es importante estar entendiendo. Por si acaso, cambié el color de las velas, así es como las ocupo yo. Y por eso están viendo este cambio. Pero las blancas son velas alcistas y las azules son velas bajistas. Y tenemos el rango que ya lo vimos en el S&P 500, ¿cierto? El objetivo que tiene un indicador técnico es darte la confirmación para que tú entres con más seguridad. Pero ojo, el indicador técnico no tiene que darte la entrada a ti. Tú tienes que prever la entrada que estás viendo y con el análisis técnico tienes la confirmación. No al revés, no que el indicador técnico te esté dando la entrada. Tú tienes que tener una visión del mercado y cuando tú tengas la confirmación también por parte del indicador que estés mirando, es una doble confirmación y ahí tú entras. Ahora vamos con los indicadores técnicos más básicos. Te voy a mostrar los principales osciladores y el objetivo de esto es de que tengas una confirmación para entrar a algún movimiento que tú estés esperando. La idea no es de que el indicador te diga a ti cuándo entrar, sino que tú tengas la confirmación a través del indicador. Ahora les voy a mostrar tres indicadores. Les voy a mostrar el RSI, el estocástico y el MACD. Vamos a partir por el RSI. Es un indicador que mide velocidad y mide la magnitud de los movimientos. Se mueve entre el 0 al 100,
que vendría siendo este el indicador. Y va a indicar dos cosas. Cuando el nivel esté sobre los 70 puntos, va a indicar de que hay una sobrecompra del activo. Y cuando esté en los niveles bajo los 30, va a indicar de que hay una sobreventa del activo, de que el activo está sobrevendido. Entonces, palabras simples. Cuando están los 70, mucha gente lo está comprando con mucha euforia. Y cuando están los 30, mucha gente lo está vendiendo en pánico al activo. Cuando vemos este tipo de oportunidades, ¿cuál es la lógica? Cuando mucha gente quiere el activo, el precio se sobrevalora, entonces nosotros tenemos que salir del mercado o tomar una posición en short. Y cuando el precio está sobrevendido, nosotros queremos comprarlo barato. Esa es la lógica. Entonces ahí, como les explicaba, sobre 70, nivel de sobrecompra, bajo los 30, nivel de sobreventa, y los 50 es el punto de equilibrio. Cuando este indicador te da la confirmación es cuando reingresa a los 30 puntos. Esa es la idea, no entrar antes, no tomar la posición cuando no hay confirmación de que ha reingresado el rango. Uno entra cuando reingresa al rango. Y esto está midiendo la fuerza de los movimientos tanto alcistas como bajistas. Es un medidor de momentum. Ojo, que obvio, como todos los indicadores, puede dar falsas entradas y se puede equivocar, pero sí aumentan las probabilidades de éxito en las operaciones. Acá está cómo se calcula, por si alguien le quiere tomar pantallazo también. Vamos ahora al MACD. Este es un indicador de tendencia y de momentum basado en promedios de cierres de vela, que son las medias móviles. Vamos a encontrarnos con un histograma, que va a ser la línea azul. Vamos a encontrarnos con la línea de señal, que es una media móvil de 26. Y vamos a encontrarnos con un histograma. Esto mide la aceleración del precio, los cambios de momentum y el inicio o fin de tendencias. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Cuando hay un cruce entre estas dos medias móviles, es el momento de tomar una posición en venta o en compra. Por ejemplo, acá cuando hay este cruce deberíamos estar buscando tomar una posición alcista. Y cuando hay este cruce de vuelta deberíamos estar buscando tomar una posición bajista, un corto. Los contras de este indicador es de que es un indicador que tiene delay, tiene un retraso, tiene lag. Y también puede dar cruces falsos. Y por último tenemos el estocástico, que es un oscilador que mide la posición del precio respecto al rango actual. No mide la fuerza, sino mide la ubicación que tiene. La interpretación es similar al del RSI, solamente de que esta, en vez de ser 70 y 30, este 80 y 20 en los niveles. Entonces, cuando el estocástico reingresa en los 20 puntos, la idea es buscar posiciones en compra, y cuando el estocástico entra al 80 de vuelta, va en bajada, la idea es tomar posiciones en venta. Y así es como funcionarían estos indicadores a nivel básico. Ahora, vamos a jugar un ratito en el gráfico. Vamos a hacer pruebas. Estos son otros gráficos. Vámonos acá. Lo que vamos a partir haciendo va a ser definiendo soporte, definiendo resistencia. Acá estamos en el gráfico de Bitcoin y vamos a partir en un time frame un poco más alto. Vámonos a 4 horas. 4 horas vemos de que hay una clara tendencia que ha tenido bajista el precio, que ha caído desde los 97, tuvo esta caída que fue bastante rápida, tuvo esta caída desde los 124, que también fue una caída rápida. Y vemos la tendencia bajista que a nivel macro es alta, o sea, a nivel temporalidad alta, venimos desde esta tendencia. Tuvimos una caída hasta el mínimo de los 59, tuvimos acá la primera defensa de la posición en los 62, y hasta el momento podemos identificar claramente de que le ha costado mucho romper los niveles de acá, de los 70.000. Ahí al tiro identificamos una resistencia, ¿cierto? Este nivel es una zona donde hay muchos vendedores, que le ha costado romperla en una ocasión, en 2 ocasiones, 3 ocasiones. Entonces ahí ya identificamos una resistencia clave. Y acá resistencia. Perfecto. Vemos también de que el precio ha rebotado en ciertos niveles anteriormente, que vendría siendo la zona de acá. En esta zona, ¿por qué? Ya tenemos acá 3 rebotes. Tenemos el rebote de acá, tenemos el rebote de acá, tenemos el rebote de acá, el rebote de acá. Disculpa, 4 rebotes. Entonces, acá identificamos un soporte clave, que vendría siendo en el nivel de acá. Este nivel se encuentra en los 65.866.
Esta es nuestra zona para buscar posiciones en largo. Ya estamos dando contexto. Entonces acá identificamos un soporte, ¿cierto? ¿Qué otras zonas vamos mirando? Vamos identificando. Acá hay una resistencia, hay una zona de interés. Mira, esto fue un soporte y luego se convirtió en una resistencia acá. Luego no la respetó, luego volvió a ser un soporte. Hay una zona de interés claramente marcada en los 68, que en estos momentos funcionaría como una resistencia, ¿cierto? Porque eso es lo más probable que suceda y que no logra romper el nivel de ahí. Entonces, actualmente estamos tomando un gráfico, ¿cierto? Que viene con una tendencia bajista. Si es que nos vamos a una hora, sí, tenemos una tendencia claramente bajista. El precio rebotó en el soporte y ahora estamos muy atentos a ver qué hace, porque también está en una zona que funciona de resistencia. Acá el precio rebotó y fue a buscar esta zona a ver si la rompía. Acá hubo interés de compradores y acá no lo logró romper. Entonces nuevamente esta es una zona también de interés nuestra que estaría actualmente funcionando como una resistencia también. Perfecto. Entonces así se identifican soporte, resistencia. ¿Qué estaría yo pensando que es lo más probable que pueda suceder en este gráfico? De que si no respeta acá, podríamos estar buscando una posición nuevamente en corto. Recordemos, nuevamente, insisto, son todo probabilidades. Probabilidades más altas si es que tenemos indicadores de que nos están dando entrada y si es que estamos en zonas buenas y óptimas para tomar posiciones. Entonces veamos qué está pasando con el estocástico, por ejemplo. Interesante. El estocástico en una hora está mostrando índices de que está sobrecomprado. Si está sobrecomprado significa de que deberíamos estar buscando ya un retroceso por parte del movimiento. Y justo cuando estamos en la zona de acá. Ojo, esto no se los mencioné, se los menciono ahora. Va cambiando el estocástico a medida de que se cambia el time frame por si acaso. En una hora nos estaría dando entrada. ¿Qué está pasando en 30 minutos? Todavía no da la entrada de vuelta. Si esto logra entrar, si es que esto en 30 minutos da la entrada, podríamos estar ante una oportunidad de un short, una posición en venta del mercado. Vamos a ver qué está pasando con los otros indicadores ahora. Voy a ir dando uno para no marearlos por si acaso. Con el MACD. Que habíamos hablado del MACD, de que el MACD tiene un lag, ¿cierto? Ahora estamos viendo ese lag. ¿Qué tendríamos que ver en este indicador para tener una confirmación bajista? De que estas dos líneas se crucen. Y eso no lo estamos viendo. Vemos que está pasando en una hora, siguen bastante abajo. Este indicador sigue mostrando de que hay momentum alcista. Así es que nos vamos a 15 minutos. Todavía no se cruzan, pero ya se están acercando cada vez más en temporalidad de 15 minutos. Entonces, ¿qué necesitaríamos? De que estas dos líneas se crucen para tener una confirmación de que esta resistencia la va a respetar. Así es como lo interpretaría yo. Tenemos el estocástico, veamos cómo está en 15 minutos, ya volvió a ingresar y ahora podríamos estar viendo una caída también en el estocástico. Pero como les decía, el MACD tiene un retraso. Veamos qué está pasando en el RSI. El RSI en estos momentos no está en niveles de sobrecompra ni sobreventa. Entonces para el RSI que nos está diciendo, no estamos en un momento clave para poder operar este movimiento. La idea del RSI es poder operarlo cuando nos da ciertos niveles como por ejemplo este. Veamos qué pasó cuando el RSI marcó un reingreso a los 70 puntos en el nivel de acá. Tuvimos una caída. Claramente el precio se desplomó cuando llegó a este nivel. ¿Qué pasó cuando llegó también en la otra ocasión? El precio se frenó, perdió la fuerza relativa que tenía. ¿Qué pasó en el nivel de acá? El precio también se desplomó. Entonces acá teníamos una resistencia muy importante, que era la que habíamos marcado, y teníamos un indicador de RSI saliendo, o sea que estaba sobrecomprado el activo, y luego el precio se cae. Viceversa, si es que el precio del RSI nos marca los 30 puntos, nos está marcando, esto estaba funcionando como un soporte anteriormente, antes de que se volviera resistencia, el precio llega acá a los 28 puntos y comenzamos a ver un rebote también. Sumamente importante, así se interpreta el RSI. Y con esto terminamos el video. En este video fue bastante completo, donde vimos
cuáles son las velas japonesas, los distintos activos que hay, qué es un soporte, qué es una resistencia, cuando el mercado tiene distintas estructuras como una estructura alcista, una estructura bajista, una estructura de rango. Vimos indicadores técnicos básicos que son osciladores de fuerza, como el RSI, el MACD y el estocástico. Luego vimos un ejemplo donde pudimos ver cómo implementar lo que vimos en el video de hoy. No olviden dejar sus comentarios con cualquier duda. Pueden comunicarse conmigo por el grupo de Telegram o por privado. Recuerden que el grupo de Telegram es gratis y hay un newsletter donde estamos enviando noticias, soportes, rangos y donde estamos armando nuestra propia comunidad para poder apoyarnos y crecer juntos. Y no olviden también que tenemos los links para poder registrarse si es que quieren trabajar conmigo y aprovechar también los beneficios que tienen de trabajar conmigo en esos brokers, como por ejemplo el 20% de descuento en BitGet, y también en un futuro vamos a negociar beneficios con VFX también. Les mando un gran abrazo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los últimos videos.